¿Qué tal? Buenas tardes, buen viernes para todos. Estamos aquí en Pasos Perdidos para concluir una semana en la Cámara de Diputados, una semana bastante tranqui en las actividades. Fer, ¿cómo estás? Sí, Bienvenido, muy bien, buenas ¿qué tardes. tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Pero con una semana próxima por ahí que se anticipe un poco más movida porque toda la atención sigue en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, me parece como que esta semana se cerró pensando primero en las elecciones, estamos ya en la veda electoral para las elecciones el próximo día domingo aquí en la Ciudad de Buenos Aires y me parece que se cerró con conversaciones entre distintos bloques, principalmente de la oposición, conversaciones que retomarán el lunes para ver qué pasa con la sesión que seguramente van a pedir para el próximo día miércoles. Exactamente, de todo eso vamos a hablar en el día de hoy, pero primero lo primero. Vamos a los títulos. Elecciones en Cava, rige la veda electoral en la ciudad hasta las 21 horas del domingo. Reforma migratoria, a través del boletín oficial se dará a conocer el DNU de la medida impulsada por el gobierno. Solicitarán sesión para el próximo 21 de mayo. Se tratará el régimen previsional y emplazamientos pendientes. Bueno, ahí están los temas, ¿no? Exacto. Lo que señalábamos que esto se va a definir el día lunes. Hay un sector de la oposición, aquella oposición que viene trabajando los temas jubilatorios, un amplio abanico de diferentes digamos, dictámenes que se han firmado esta semana, el día martes, y que marca que todavía no hay, digamos, un acuerdo interno, ¿no? Exacto. En la oposición para qué temas estar llevando directamente al recinto. La idea es sesionar el día miércoles 21 y veremos finalmente cómo va a ser el pedido de sesión especial. Hay 14 dictámenes, así que es difícil que se pongan de acuerdo. Pero le damos la bienvenida a nuestra colega y compañera Silvia Rascher, que está con nosotros también esta tarde. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes, ¿cómo están? Bueno, viendo un poco qué es lo que pasa con este tema de la reforma previsional, yo hoy voy a contar un poco los distintos sistemas de ajustes que han tenido las jubilaciones desde los últimos 30 años prácticamente. O sea que vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a hacer un poco de memoria porque no es la primera vez, que no es Milei que solo que cambió la fórmula. La fórmula se viene cambiando del 2008 a la fecha. Claro, parece como que cada gobierno, cada presidente tiene su fórmula previsional. Sí, luego digamos, la estatización, la recuperación del sistema de reparto, empezó ahí también un proceso post-AFJP que Silvia nos va a detallar en placas en un rato nada más, pero también, como decíamos, hay 4 diputados nacionales que son candidatos y una senadora nacional que es candidata a las elecciones legislativas del próximo domingo, así que decíamos, uno de los puntos importantes de la parada electoral de este año es sin duda la elección ahora del próximo 18 y, bueno, cómo quedarán después conformados también las alianzas, los bloques y las relaciones políticas entre el oficialismo y parte de la oposición, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál va a ser el impacto? Principalmente pensando en el resto del calendario electoral, porque después se vienen provincias como la provincia de Buenos Aires, como Córdoba, como Mendoza, Misiones, bueno, y cierra todo en octubre. Entonces veremos cómo se reacomoda ese tablero político porque a partir del domingo empieza un fuerte impacto para todos los sectores. Exacto. El resultado impacta en todas las, digamos, en todos los partidos y fuerzas políticas, sea la Libertad Avanza, que es el oficialismo, como el resto de las oposiciones, pensando en cómo seguir transitando este año electoral. En el medio tenemos la actividad también del Congreso, la actividad parlamentaria, y como vos bien decías, Aman, tenemos que ver qué pasa con Leandro Santoro, que es uno de los candidatos, qué pasa con Vanina Biasi, que es también candidata a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos otra candidata que es Paula Oliveto. Exactamente. ¿No? Y después hay un cuarto candidato que es Silvia Los Penato. Y desde el Senado, Guadalupe Tagliaferri, que va como acompañando la lista de... que va a ser segunda candidata diputada del... de la agrupación del Movimiento al Desarrollo de Horacio Rodríguez Larreta. Exacto. A Tagliaferri, que
le cambia también, termina su mandato en diciembre de este año, así que podría continuar. Pero bueno, lo que veníamos diciendo también es que el 21 se prepara una sesión donde además de varios emplazamientos y resolver de algún modo la discusión en torno a las autoridades por la Comisión Investigadora de Libra, hay 14 dictámenes para diferentes aspectos de un abordaje a los temas previsionales. Claro, hay 8 dictámenes que hablan del tema de la moratoria, los cambios en la PUAM, que es la prestación creada en el gobierno de Mauricio Macri como para cualquier adulto de 65 años que no tenga ningún beneficio, que es el 80% del haber mínimo. Y está el tema de la propuesta impulsada por diputados de los bloques denominados dialoguistas sobre una prestación proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes que cada adulto tiene, pero que mejore lo que hoy es la PUAM. Claro, a partir la base es la PUAM y a partir de ahí empieza un escalonamiento de acuerdo a la cantidad de años. Igual son proyectos hasta los que proponen la prestación proporcional, le falta también niveles de acuerdo. Claro. Porque algunos dicen que puede ser hasta el 95 de lo que hoy es el haber mínimo, otros dicen que tiene que superarlo. El porcentaje de salario, claro, ¿no? Porque si vos tenés 20 años no es lo mismo que si vos tenés 10 años, que bueno. Claro. Entonces, hay que recordar que el tema de los 30 años de requisitos, porque acá lo que quisieran es anular los 30 años de requisitos. Claro. Los 30 años de requisitos vienen después cuando se estatiza el sistema, porque los que estaban en la capitalización cobraban de acuerdo a la cantidad de años que tenían. En cambio, los que estaban que se quedaron en el sistema público en ese momento cobraban si accedían a los 30 años de aporte. Por eso me parece que va a ser un debate y que no sé si se va a poder saldar el próximo miércoles. Pues no es tan fácil modificar todo un sistema previsional. Claro, exacto. Bueno, y en el medio está también los dictámenes que hablan sobre la actualización. Exactamente, del bono. El bono. Del bono y de las jubilaciones, exactamente, perdón. uno habla del bono y otros hablan ya de la actualización del 7,2% de las jubilaciones. Exacto. Como quisieron hacer el año pasado, que era 8,1%, una ley, después voy a contar un poco esto, que luego fue vetada por el presidente Javier Milei. Y también hay novedades respecto a algunos anuncios que hizo el Gobierno Nacional a través del candidato y vocero presidencial Manuel Adorni sobre modificaciones a los impuestos y a los impuestos internos, en definitiva, en los gastos de producción para celulares, para electrodomésticos y también para consolas. Hay un proceso también escalonado en distintas etapas para la disminución de esos impuestos que, bueno, afecta directamente al régimen de Santa Cruz, de Tierra del Fuego especialmente, que tiene toda una dinámica de ensamblamiento de pequeños electrodomésticos y que al bajar estos aranceles, que es la palabra justamente que quería utilizar, puede tener un impacto negativo en la producción, ¿no? En el consumo. En principio el gobierno, ¿qué es lo que espera? Que bajen los precios. Sí. ¿No? Ahora, para la situación de la provincia de Tierra del Fuego es una situación de fuerte impacto porque la provincia se sostiene también con estas industrias que tienen que ver con ensamblar productos electrónicos, principalmente celulares. Hay paro de la UOM en la provincia por el tema del anuncio del gobierno que todavía no está publicado en el DNU. Recién dicen que se publicaría el lunes. Ah, bueno. Tenemos un tape, justamente, un fragmento de una entrevista que hicieron nuestros colegas del programa Quórum más temprano en estos días con una de las representantes de la provincia de Tierra del Fuego. Tiene 5 representantes en total. Una de ellas, Carolina Jutrovic, es de el bloque Unión por la Patria. Habló con los colegas de Quórum y de esta manera se refería a las medidas del gobierno anunciadas esta semana por Manuel Adorni. En la industria electrónica, voy a hablar de la industria electrónica, hoy por hoy hay algo de 7.000 trabajadores, 7.070 trabajadores. Bien, ¿y cómo están esos trabajadores hoy y sus bases sindicales y cuál es la postura que va a tomar el gobierno provincial?
Bueno, están muy movilizados, han declarado medidas de fuerza, sobre todo en Río Grande, que es la ciudad más afectada porque concentra el mayor porcentaje de empresas y trabajadores ligados a esta industria. El gobernador está planteando algunas medidas judiciales como para empezar a activar algo, porque la verdad que es muy difícil, algo que, bueno, lamentablemente el presidente tiene la potestad de hacerlo por decreto, poder conseguir los votos rápidamente para darlo vuelta en el Congreso. No obstante eso, lo estamos haciendo. Ayer en la Comisión de Industria planteamos a la presidenta de la misma que empezara a activarla para que sea caja de resonancia de todos los problemas que hay, que no es solamente de Tierra del Fuego, porque ayer se escucharon voces de Santa Fe, voces del sector de Córdoba, voces de la Catamarca, de La Rioja, que también están pasando por una situación compleja porque los salarios están absolutamente pulverizados y el consumo sigue cayendo. Entonces, eso ya nos afectaba a Tierra del Fuego, ¿no? Hace muy poquito, para el 2 de abril, llevamos un grupo de diputados numerosos de nuestro espacio, pero también para que vayan y vean. De La Libertad Avanza, para que vean lo que es. Y la verdad que se sorprendieron el nivel de tecnología. Vos, para poder hacer un celular moderno como es hoy y que salga y que se lance al mismo tiempo que todo en el mundo, como, no sé si se puede decir la marca, pero sí, claro, como Samsung, Motorola, vos tenés que estar a la altura de esa industria y la tecnología tiene que ser de primera. Y esa es la inversión. En Tierra del Fuego, una empresa no se puede instalar si no compra su terreno y su galpón. No hay alquiler, no es que levantan las patitas y se van. Entonces, es bastante injusto este trato. Pero aparte yo quiero poner otro ejemplo que me parece que clarifica, ¿no? Como te decía, en las redes, Tierra del Fuego tiene la culpa de que los celulares salgan el doble que en Miami, ¿no? Eso escuchamos permanentemente. Bueno, digo, nosotros fabricamos algunas marcas. Di el ejemplo de RC100, Samsung. Salen el doble, es verdad. Ahora, un iPhone que no se fabrica en Tierra del Fuego también sale el doble. Que alguien me explique, ¿no? Y la empresa distribuidora por excelencia de esta marca acá en la Argentina, Max Station creo que se llama, está, digamos, haciendo comunicados, ha salido en los medios diciendo que, bueno, que no se apresuren a que el lunes ya va a estar trasladado a precio la baja de los impuestos internos y que el impacto va a ser de un 13% aproximadamente. Tierra del Fuego también va a tener ese impacto porque a nosotros también nos bajaron la alícuota. Y de hecho, digo, ¿dónde está la otra diferencia? Porque no es que el lunes estos teléfonos tan codiciados van a salir lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, el problema, o en Chile. El tema es una cuestión integral de otros factores, logística, otros impuestos nacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que es en parte un tratar de esconder el sol con la mano. ¿Por qué te digo? Primero, nosotros sabemos que estamos en manos del Fondo Monetario Internacional, porque es un pedido del Fondo Monetario, está dentro de ese famoso acuerdo que el Congreso, lamentablemente, o la Cámara de Diputados aprobó sin saber de qué se trataba. Ahora estamos viendo la letra chica, Tierra del Fuego era una, los jubilados, la coparticipación de las provincias, están todos ahí en la lista de prioridades que tienen que pasar la motosierra. Entonces, digo, claramente aprovecharon este pedido, que al presidente le encanta cumplir, digamos, los pedidos del fondo, más una cuestión electoral, ¿no? Porque del anuncio se hizo de manera de decir, bueno, vamos a dejar de pagar celulares caros, y yo te decía hace un rato que la diferencia no va a ser sustancial. Pero además, a ver, nosotros estamos volviendo un esquema de impuestos internos que teníamos en el gobierno de Cristina Fernández. Ese era el diferencial entre un 8 y un 9%, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo con que se bajen los impuestos o que se bajen los aranceles en la medida que nosotros nos mantengan ese diferencial que nos permite tener un margen de competitividad con lo importado de China. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, en televisores y aire acondicionados y lo van a sostener al diferencial, por lo menos es lo que dicen hasta ahora, me permito dudar, pero en celulares, a partir de enero, nos quedamos en una situación en que sabemos que se puede llegar a perder la producción porque las empresas ya lo están diciendo. Bueno, ahí estaba Carolina Yutrovic, ¿no? El tema de la situación de este régimen, ¿no? De promoción industrial que tiene la provincia de Tierra del Fuego, un tema que se viene discutiendo hace años. Sí, que se vino prorrogando. Que se viene prorrogando y que siempre está en la discusión.
respecto a qué es lo que va a pasar con ese régimen. Es un régimen especial que lo que establece es una baja de impuestos para la producción de determinados bienes de consumo, como son los electrodomésticos o la telefonía celular o las computadoras ensambladas en ese territorio, con una forma también de incentivar que las empresas se instalen en el territorio para que se genere también ciudadanía y arraigo, ¿no? Lo que decíamos la otra vez con los diputados con los que hablamos sobre el proyecto del cuero. Ahora, el tema es un tema que viene desde hace años. Se instaló este régimen con la sanción de esta ley es de los años de Alfonsín. Sí, en los 80, mediados de los 80. Bueno, a partir después con el correr de los años, en los últimos años, se habló y mucho respecto al futuro de este régimen de incentivo que tiene la provincia de Tierra del Fuego. E incluso fue motivo de la campaña electoral del 2023. El propio candidato presidencial en ese momento, el candidato Javier Milei, planteaba el tema de eliminar este régimen de fomento, digamos, a la industria. Lo que plantea el gobierno es que de esta manera va a haber mayor competencia, ¿no? Para que se instalen en otras provincias y que desde Tierra del Fuego se supone puedan desarrollar estas industrias, pero que también se instalen en cualquier otra provincia, viendo a ver qué provincia le conviene más a las empresas para la instalación, ¿no? Claro, lo que pasa es que el argumento que se utilizó en su momento es que este régimen de promoción era un tema de soberanía. Como estamos, como es una provincia que está, digamos, cercano a toda la zona de Malvinas, entonces para fomentar que las empresas vayan había que darle beneficios. Por eso me parece que en estas cosas, como en otras, cuando vas a quitar un beneficio, se tiene que hablar en el Congreso y se tiene que buscar una alternativa. No es que tal vez esté tan mal sacarlo, sino que es buscar una alternativa. Claro, buscar, en definitiva, el acuerdo. El acuerdo. Entre las partes. Bueno, no vas a tener esto, pero ¿qué vamos a tener a cambio? Claro. Exacto. Me parece que es. Y me parece que es uno de los debates que vienen. Exactamente. Porque los senadores de Tierra del Fuego y los diputados de Tierra del Fuego empiezan a hablar respecto a este tema. Exacto, y en el Senado, como todo el Senado de la Nación, son 3 representantes de las provincias, de cada una de las provincias, no es proporcional a la población, sino que es exactamente la misma representación. Tienen un peso específico y lo demostraron cuando fue la ley bases. Hay que ver, bueno, con la nueva configuración también del Congreso a partir del 10 de diciembre, Tierra del Fuego elige senadores, de hecho. Es una de las provincias están venciendo los mandatos de las 8 provincias que eligen. Y ya que hablamos del Senado, hablemos también del senador Romero, que presentó un proyecto para ampliar la Corte. Exactamente, ampliarlo a 7 miembros, elevarlo de 5, como está actualmente, a 7. De esa manera me parece que lo que busca el senador Juan Carlos Romero es destrabar esta situación, ¿no? Planteada con la posibilidad de incorporar, recordemos que este proyecto llega, digamos, al poco tiempo del fracaso del Senado de designar a 2 ministros de la Corte. Exacto, los candidatos fueron rechazados, ambos candidatos que había propuesto el Gobierno Nacional. Me parece que lo que está planteando Romero es abrir una mesa de conversación y de negociación entre los diferentes sectores políticos para ver, por un lado, la ampliación de los integrantes de la Corte, incorporar mujeres a la Corte. Exactamente, eso te iba a decir que es un punto importante. Un punto importante porque el rechazo, por ejemplo, del radicalismo tiene que ver porque no hubo mujeres postuladas. Tagliaferri también planteó lo mismo en su argumentación. Ella es titular de la Comisión de Acuerdos justamente del Senado y condujo todo este debate. Y aquí en la Cámara Baja hay otro proyecto que también es de una diputada libertaria, en este caso Marcela Pagano, que también impulsa una iniciativa en el mismo sentido, no con la misma cantidad de miembros, pero sí preocupada por esta discusión. Bueno, ella está proponiendo una reforma diferente, porque ella propone 21 y dividirlo en diferentes salas para que cada sala trate temas diferentes. Ya estamos hablando de una medida un poco más severa, más ambiciosa. No es un proyecto de La Libertad Avanza, es un proyecto de la
diputada Marcela Pagano, Claro. digamos, no representa igual, todo el bloque. Me suena igual bastante similar a la propuesta que hizo en su momento Beletigné cuando era senador nacional en el periodo anterior, antes de asumir nuevamente como gobernador, que finalmente salió una media sanción de la Cámara de Senadores, Sí. pero en la misma línea, no eran en salas, pero sí era más federal, representantes de distintas provincias, de distintas regiones, como forma también de negociar en su momento con el actual gobernador de Río Negro, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y fue el voto que le hacía falta al Senado, en ese momento a Cristina Kirchner, para poder aprobar la modificación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Exactamente. ¿No? Y ese voto que faltaba, que era el de Beletigné, sirvió en definitiva para que el propio Beletigné imponga su proyecto, ¿no? Sí. También de ampliarlo con un número importante que creo que era de 12 o 14. No, 15 me 15 parece integrantes. que era de 25, el proyecto Terminó en original 15. terminó en 15. Claro. Exactamente. Una media sanción que no superó el tiempo de debate todavía aquí en la Cámara de Diputados. Está a la vista, obviamente, Sí. porque todavía tiene estado parlamentario, que va a perderlo seguramente a fines de este año, porque se aprobó en el 2023 ese Claro. proyecto. Así Exactamente. que no, por tener media sanción dura un poquito más. Y como estamos hablando de cuestiones judiciales, también otro tema que apareció en esta semana Sí. tiene que ver con una propuesta del diputado Fernando Carvajal de Democracia para Siempre de la provincia de Formosa, que tiene que ver con una estrategia, en este caso modificando el Código Procesal Penal para incorporar de algún modo también ficha limpia. Tiene que ver con justamente una definición vinculada con el doble conforme, esto quiere decir con la segunda instancia de juzgamiento de una persona, de revisión de condena de una persona. Lo que plantea justamente es que la iniciativa busca, en lugar de modificar el Código Electoral, que necesita además mayorías especiales, incorporar esta definición respecto a al doble conforme como una de las estructuras que ya además en casos específicos de defraudación de la Administración Pública Federal hay jurisprudencia de la Corte Suprema. Así que busca modificar algunos de los artículos del Código Procesal Penal y además sostiene que se puede tratar este año. Claro, exactamente. Bueno, y donde se aprobó Sí, pero ficha limpia. todo lo que Sí. ligue al tema electoral, la Constitución es clarísima. Donde se se aprobó necesita. ficha limpia Sí. es en la ciudad de Córdoba. ¿En serio? El Mira, la Consejo legislatura... Deliberante de Consejo la Deliberante. ciudad de Córdoba, la ciudad capital de la provincia de Córdoba, aprobó la ley de ficha limpia. Veremos ahora qué es lo que pasa en la legislatura, ¿no? También. Que es, digamos, ya una instancia pensando ficha limpia para toda la provincia. Una provincia unicameral, su congreso, así que tienen Claro. menos instancias de discusión, quiero decir, ¿no? Exactamente, exactamente. Y recordemos que Alejandra Vigo, senadora por la provincia de Córdoba, insistió en que era necesario aprobar el proyecto que venía con la sanción de la Cámara de Diputados, que no logró las mayorías necesarias y por lo tanto fracasó. De esto vamos a hablar en un ratito nada más. Tenemos todavía una larga hora para compartir con ustedes, además de varias entrevistas y justamente el desarrollo del tema que nos trajo Silvia Rascher para compartir con nosotros después de la pausa. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, Fer, con un cierre de semana que estuvo toda muy centrada en la campaña electoral de los candidatos y las candidatas en la Ciudad de Buenos Aires y también con reuniones, discusiones dentro de los bloques, dentro de los distintos espacios para canalizar una posible sesión la semana que viene y también la suspensión de la interpelación a 2 funcionarios. Exactamente, eso también marcó un poco un nuevo cruce entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y estos sectores de la oposición que nosotros estamos señalando, que está conformado por 5 bloques, ¿no? Que es Unión por la Patria, que es el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Ahí están los 5 bloques que vienen trabajando, que están haciendo una especie de acuerdo opositor para avanzar en distintos temas. Avanzaron con la emergencia en discapacidad, avanzaron con el tema jubilaciones desde distintos ejes temáticos, pero avanzaron finalmente y también hubo cruces respecto a la interpelación de los ministros de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y de Economía, Luis Caputo. ¿Cuál va a ser el futuro de esas interpelaciones? Hay una nebulosa. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Incógnita en el aire. Exactamente, porque después de que no hubo finalmente la sesión el pasado día miércoles, tampoco se convocó a una nueva, no hubo un nuevo pedido de interpelación a las autoridades de la Cámara para interpelar a los 2 ministros del Poder Ejecutivo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Tampoco está resuelta en las autoridades. De la comisión investigadora. Algunos dicen, bueno, dejemos el recinto, conformemos finalmente la comisión investigadora y que sea ahí donde se cite a los ministros. Es una posibilidad, veremos qué es lo que pasa. Por ahora tampoco está claro de qué manera se va a conformar la comisión investigadora, cómo se van a elegir a las autoridades. Exactamente, eso es lo que dejó también esta semana como puntos importantes o pinceladas de por dónde van las discusiones. Pero hablabas de jubilaciones y Silvia nos trajo justamente una serie de placas para poder situarnos en el debate, porque no es actual, es un debate histórico que viene hace muchos años. Sí, y es actual, porque por primera vez, después de muchos años, el Congreso el año pasado aprobó un proyecto luego vetado para aumentar las jubilaciones, que siempre era una potestad, porque es el que maneja el presupuesto del Poder Ejecutivo. Nunca fue una potestad del Congreso de fijar las jubilaciones. Entonces vamos a recordar un poco qué es lo que viene pasando del sistema, cómo se venía haciendo en los últimos años desde la estatización. Hasta el 2008, el sistema era discrecional, porque desde el 93 al 2008 el gobierno solo tenía que definir cómo iban a ser las jubilaciones que habían quedado en manos, las jubilaciones de reparto en manos del Estado, porque el resto de los trabajadores, y a veces en forma compulsiva, lo quiero decir, los obligaban a irse a las AFJP. No les permitían en los nuevos trabajos poder optar por, tenía que hacer todo un trámite para poder optar. Que sí que el gobierno entre el 93 y el 2008 tuvo que, nada más que definir las jubilaciones de reparto del Estado. Pero luego del 2008 y luego de todas las quejas y luego de comprobar en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner lo que cobraba por su acumulación de aportes los trabajadores, fue por una estatización. Podía cobrar, ni llegaba a una mínima de la mínima. Entonces dijeron, bueno, vamos a la estatización. Y a partir de ahí se tuvo que definir cómo se iban a ir ajustando las jubilaciones.
En el 2008 se termina este sistema de FJP, vuelve el sistema de reparto y se vota un sistema de ajuste de los saberes que se llamó Ley de Movilidad. Ahora vamos a ir a la siguiente placa. En el sistema de movilidad, la Ley 26.417 estableció un sistema de movilidad jubilatoria por el cual había 2 incrementos en marzo y septiembre, quiere decir que son aumentos semestrales, y el cálculo se hacía en un promedio del 50% de lo que se recaudaba en el ANSES, más un promedio de los aumentos que registraban los trabajadores en relación de dependencia marcado por el RIPTE. Entonces, en base a eso, se calculaba los aumentos jubilatorios. Ya no había más discusión, era matemático, digamos, y así se hizo desde el 2008 hasta el 2017 rigió ese sistema. Entonces, bueno, ya se sabía cuánto iban a cobrar, no había ni aumentos por decreto ni por emergencia, sino estaban establecidos el mecanismo a través de una ley del Congreso Nacional. Vamos a ir a ver qué pasó en el 2017. En el 2017, luego de Macri de ganar las elecciones, impulsa una reforma previsional. Ustedes no sé si recuerdan que fue muy conflictivo la sanción de ese proyecto, claro, con movilizaciones en contra. Sí, hubo que suspender una sesión, hubo que retomarla. No sé qué cantidad de toneladas. 14 toneladas de piedra dicen que se retiraron, y hubo una represión muy fuerte en las inmediaciones del Congreso, con gente que perdió el ojo, incluso. Sí, no, pero además fue muy violento la situación adentro de la misma Cámara de Diputados, con diputados queriendo agarrar del cuello a Emilio Monzó, que era en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, hoy legislador por Encuentro Federal. Así es. Bueno, en el 2017 se aprobó una reforma previsional amplia. No fue una reforma previsional, porque inclusive se hubo otros mecanismos. Incorpora la PUAN ahí, se incorpora la PUAN, el cálculo para calcular cuando vos tenés más de 30 años cómo te va a aumentar la jubilación, era del 1,5, pasa al 1,3, parece que es menor, pero no es menor. Pero además se cambia el sistema de ajuste de las jubilaciones. Era un contexto también donde había mucha más inflación, donde se había disparado justamente la inflación en la Argentina, entonces también se discutía en ese cambio de fórmula sobre qué base de datos... Sí, todavía la inflación no se había disparado como en el 2018. Ajá, como al año siguiente. Porque ahí gana Macri las elecciones porque todavía la inflación estaba más o menos contenida. En el 2018 y 2019, ahí sí, la inflación se dispara. Y bueno, la nueva fórmula que decía que el 70% de ese aumento se va a tener que calcular en base a la inflación y un 30% sobre los aumentos del salario promedio. También se hacía cada 6 meses el aumento de las jubilaciones. Bueno, después, finalmente, este régimen dura hasta el 2019. En el 2019, ¿qué es lo que pasa? Asume Alberto Fernández, suspende la movilidad y durante un año, que fue todo el año de la pandemia, dispuso aumentos por decreto. Entonces, al disponer aumentos por decreto, no había un sistema de movilidad. Sí se aprueba en el 2021 un nuevo mecanismo de movilidad, que es parecido al que existía en el 2008, pero con la diferencia que se hace cada 3 meses. ¿Se acuerdan que ahí se cambia y se modifica este sistema? Claro. Entonces era en base a la inflación, en base a la recaudación y al aumento del salario promedio, el 50 y el 50. Este sistema dura hasta abril del 2024. En abril del 2024, el gobierno por decreto, vamos a verlo en una placa siguiente, el gobierno por decreto establece que va a ser en base a la inflación de 2 meses atrás. Es decir, que la inflación de enero iba a influenciar en el haber de abril, pero hubo una diferencia con los bloques opositores en la Cámara de Diputados que decían
acá no se está contemplando la compensación que existió de la inflación de enero, porque el gobierno dispuso que de ese 20% solo se reconozca un 12%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a hacer una movida de estos bloques opositores, de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la coalición cívica, inclusive la UCR participó activamente en ese momento, y impulsan una ley. ¿Para qué? Para aprobar una ley, la aprueban en junio en diputados y en el 22 de agosto en el Senado, para compensar ese 8,2% que no se había compensado en las disposiciones dispuestas por el decreto presidencial. ¿Qué pasa? El gobierno decide vetarla. Ahora vamos a hacer una nueva placa. El gobierno, el 2 de septiembre, veta esa ley, pero ese veto queda firme por 54 votos en contra y 87 a favor, al no conseguir los 2/3 que necesitaba para insistir con la ley aprobada por el Congreso. Que en ese momento el presidente dice que son 87 héroes los que lo ayudaron a mantener... a Olivos, a cenar Olivos. A cenar Olivos. Cada uno se pagó su cena. Cada uno se pagó, exacto. Algunos de esos héroes hoy forman parte del bloque de la Liga del Interior, cuando el radicalismo se divide. Nuevamente, la última división del radicalismo. Exactamente. Y ahora apareció un nuevo proyecto opositor que figura dentro de los dictámenes, de los 6 dictámenes, especialmente de la Unión por la Patria y Encuentro Federal, para aumentar un 7,2% las jubilaciones. Y otro tema muy importante del cual podemos hablar es del bono. El bono desde el 2023 quedó estancado en 70.000 pesos. Y hay 2 propuestas. Una de Unión por la Patria, que es subirlo a 115.000 pesos, y otro de Encuentro Federal de subirlo a 100.000 pesos. Los dos tienen un costo fiscal diferente según el cálculo que hizo nuestra apreciada oficina de presupuesto del Congreso, que trabaja realmente a pedido muchas veces de la Comisión de Presupuesto, y según su análisis, en el caso que el bono se suba a 70.000 pesos, va a tener un costo anual de 2.000 millones de pesos. En el caso que se suba a 115.000 pesos, va a tener un costo anual de 2.500 millones de pesos. A ver, no hay todavía diferencias entre los bloques para ver si realmente van a tener los votos. Yo creo que sí, para poder aumentar, porque también en este punto apoya a la coalición cívica. Son varios los bloques que se unen para hacer una nueva ley para aumentar las jubilaciones. Y el bono tiene un peso muy fuerte. ¿Por qué? Porque los 7.200.000 que hay de jubilados, puede ser un poquito más, un poquito menos, el 60% se jubilaron por moratoria, que sí que cobran la jubilación mínima. Y aportan también, se les descuenta esa jubilación mínima lo que pagan por la moratoria, ¿no? Porque no cobran el 100% del haber mínimo, cobran un porcentaje porque van pagando los años que no aportaron. Claro, entonces el bono lo cobran casi el 60% de los que hoy de los adultos mayores que cobran una jubilación. Entonces tiene un peso el bono muy importante en el sistema previsional. Entonces vamos a ver qué termina pasando el 21 de mayo. Efectivamente, bueno, eso es parte de la discusión. Vamos a ver cuál de los proyectos termina imponiéndose, porque decíamos, son 14, son 3 temas distintos, pero son un montón para ponerse de acuerdo, y si no hay negociación esta semana, lo que va a suceder es que se va a ir sometiendo cada proyecto, cada dictamen a votación, y el que consiga más votos es el que gana, digamos. Exactamente. Bueno, ahí hay que ver primero el tema moratoria, que es lo que va a pasar. El tema de una implementación, una compensación por los años de aporte. Esa es otra alternativa. Habrá que ver si ahí logran consensuar o no.
Me parece que el consenso va a salir no solo de ese grupo que nosotros decimos de bloques que están trabajando en conjunto, sino la incorporación de otros bloques, como mismo de la Unión Cívica Radical. ¿Para qué? Para actualizar los montos. Sí, o también el bloque, justamente, o 2 diputados de bloques de Encuentro Federal y del bloque Innovación Federal, que representan, en este caso, a provincias, a 2 provincias, Córdoba y Río Negro, proponen también una iniciativa de modificación y de, bueno, reconocer los aportes que se han hecho. Y eliminar el tope de 30 años. Y eliminar el tope de 30 años. Me parece que también ahí, haciendo matemáticas, porque también necesitan 129 para que haya sesión, y haciendo matemáticas para ver cómo garantizan algún impacto que redunde en algún beneficio medio bastante más inmediato que una proyección tan a mediano plazo como es las modificaciones al sistema. Igual esto que decía Silvia, hay que compensar todo esto con la propuesta oficial que también está manejándose para impulsar una reforma jubilatoria, dicen que después de las elecciones. Exactamente. Bueno, ¿cuándo se podrían poner de acuerdo? El lunes. ¿Por qué el lunes? Porque es el día después de las elecciones. Exacto. Y decirte una cosa más. Sí. Justamente las elecciones son este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y es ya un proceso de el tercer proceso electoral, podríamos decir. El primero fue en abril en la ciudad, en la provincia de Santa Fe. Que si bien hubo pasos locales para concejales y para candidatos y convencionales constituyentes, todavía falta en el mes de junio la confirmación del proceso electoral, que es justamente el 29 de junio, el momento en que se va a estar dando la elección local de las elecciones legislativas, exactamente. Y ya fueron, la semana pasada, recordemos, Salta, Jujuy, San Luis y también el Chaco. Ya hay varias en desarrollo. Quedan por delante también algunas que tienen y otras que no tienen elecciones desdobladas, que tienen que ver con la provincia de Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán. Van a tener elecciones en el mismo momento en que son las nacionales, al igual que La Rioja, Mendoza, La Pampa y Entre Ríos. Hay otras provincias que tienen elecciones próximamente, como la provincia de Buenos Aires también, que será el 7 de septiembre. El 7 de septiembre justamente, que van a desarrollarse también de manera separada, y luego hay que esperar todo al mes de octubre, donde se van a definir otras legislativas también. Sí, ahí se va a definir ya la conformación del Congreso. Del Congreso Nacional y los congresos locales en muchas provincias también. Claro, también, sí, obviamente. Porque no desdoblan. No desdoblan, exactamente. Bueno, como decíamos anteriormente, estamos en un momento de veda, un momento de reflexión, de ver qué pasa con los candidatos. No hay declaraciones públicas no ya pueden de los candidatos, hacer no pueden hacer. Propuestas, nada. El tema siempre está pendiente qué pasa con las redes sociales. Claro, ¿no? obvio. Me parece que todavía es un tema que todavía no está legislado y la política de campaña se traslada a las redes sociales respecto a lo que va a ser las elecciones. La veda sigue hasta el próximo domingo a las 21 horas. Lo que no se puede hacer es promover a ningún candidato, ¿no? Sí se puede dar información, por supuesto, hay que fijarse en los lugares de votación porque hay cambios, en muchos lugares se incorporan jóvenes a votar, entonces algunas modificaciones hay. También lo que vos decías, hay una definición de la justicia electoral de la Ciudad de Buenos Aires para que se puedan dar a conocer los resultados, porque es voto electrónico impreso. Sí, ¿no? Están hablando de 19:30, ya tener los datos respecto a... Un 30, me dije, un 30%, con un 30% ya los van a empezar a cargar. Porque es proyección también, ¿no? Sí, ya cuando se vuelve la proyección ya bastante consolidada, porque se incorporan justamente las votaciones de distintas zonas, distintas comunas, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, y ya da un panorama del 30% de cuáles son las tendencias bastante irreversibles. En los 3 primeros, porque en los últimos que están esperando llegar al 3%... Claro. 17 listas hay. Los que están esperando llegar al 3% para ingresar a una banca, eso van a tener que esperar hasta el final. Exacto. Bueno, ahí está el tema. Me parece que al ser un voto electrónico, más allá de que sea un voto electrónico y de papel, pero el hecho de que sea un voto electrónico
rápidamente tienen que estar los resultados. Se supone que una vez que se cierran las urnas electrónicas, la propia máquina saca un resultado de cómo fue la votación y Claro. eso es lo que se contrasta con los papeles impresos que están dentro de los sobres en las urnas, ¿no? Hay que ir con el DNI y la primera información aparece más rápido. Las por eso. autoridades, los veedores, digamos, tecnológicos de cada uno de las fuerzas políticas, me parece que cerrado el comicio a la media hora ya pueden tener un panorama Claro, van enviando amplio, los telegramas. amplio de cómo está la ciudad de Buenos Salta Aires. cerró a las 19:30, ya había un 80% de los votos escrutados. Claro, lo que hacen es eso, contados. contrastarlo con las boletas impresas, que es lo que lleva un poco más de tiempo, pero el telegrama con el resultado parcial es lo primero que se emite, que es el contar la cantidad de votos que hay y aproximadamente cuáles son las boletas que se encuentran en cada uno de esos sobres. Eso con el voto electrónico aparece más rápido porque se imprime directamente. Claro, Después, bueno, lo que decía Silvia, son 17 candidaturas, 17 listas para 30 lugares, ¿no? Claro, y aparte hay no hay sistema, digamos, el que saca un 3% ya accede a una banca. Entonces... El umbral es ese. El umbral es ese. Bueno, y no es fácil. Y por tantas opciones No es se fácil, hay reduce. muchas opciones. Habrá que ver si las diferentes opciones terminan polarizándose entre 2, 3 o 4 candidatos. Habrá que ver. No lo sabemos No todavía. lo sabemos. Tenemos que esperar que se abran las urnas. Exactamente. Y que la ciudadanía emita su voto. Exacto. Es momento de reflexión. Ahora, ya los candidatos hablaron, tuvieron el debate. Tienen que preorganizarse para ir el domingo, porque también hay una expectativa sobre la cantidad de votantes que se acerquen a las urnas. Siempre las elecciones de medio término son menos convocantes que las elecciones, digamos, de cambio de autoridades nacionales. Y venimos en un impacto importante, ¿no? Una cantidad un poco menor a las elecciones anteriores, de medio término, en otros contextos. Recordemos, la inmediatamente anterior es en el contexto de la pandemia y también se viene analizando, bueno, una disminución de la participación ciudadana, que eso también, para el resultado, tiene un impacto también, ¿no? Los encuestadores no son los más, digamos... no son los que estuvieron acertando en las últimas elecciones, en los últimos años, pero están hablando de un porcentaje de votantes cercanos al 65%. Bueno, veremos porque las es muy sorpresas bajo de este para la año, ciudad. Claro, exacto, que este año hubo muchas sorpresas con eso, así que una de las atenciones no va a ser solamente quién ganó, sino cuántas personas, ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires fueron a las urnas. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Dale, vamos, la última. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas.
Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, último bloque de pasos perdidos, cerrando ya esta semana en este ámbito parlamentario. Una semana que, repetimos, se piensa mucho en la agenda para la próxima. Sí, ya tengo algunas cosas para contarte. En un ratito vamos a tener una nota, pero mientras tanto te cuento que el martes se agregaron muchas actividades desde las 12 del mediodía, obviamente, momento en que llegan los diputados de la Nación. Primero, Acción Social y Salud Pública. Tiene distintos temas que van a estar trabajando. Después se junta la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, también con algunos invitados, y legislación penal sobre varios temas. Más tarde te cuento porque Defensa se va a juntar 15:30 y ahí hay muchos proyectos de resolución y algunos muy interesantes pedidos de informe. Bueno, nos vamos ahora rápidamente a la provincia de Chubut. Diputada Ana Clara Romero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Silvia Rascher, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, hablábamos un poco de la agenda, ¿no?, que tiene esta Cámara, y la Comisión de Industria, comisión que usted preside, esta semana también tuvo agenda de avanzar con mucho consenso en un tema que tiene que ver con la nominación del cuero. Parece que ahí puede lograr entendimientos entre sectores que en otros proyectos tienen muchas diferencias, pero en este tema parece que hay coincidencias entre proyectos de La Libertad Avanza y proyectos del socialismo y de Encuentro Federal. Sí, tal cual, porque digamos la iniciativa legislativa, el proyecto original hay un proyecto del diputado Paulón y otro de Moreno Valle, como usted bien señalaba, de dos espacios políticos distintos. La verdad que confluimos en una comisión informativa como para arrancar el tratamiento del tema. Esto fue el miércoles y aparenta haber bastante consenso entre todos los miembros de la comisión para apoyar esta iniciativa que, como usted bien señala, tiene que ver con que, digamos, quede claro que la denominación cuero sea únicamente para aquel cuero que obviamente tiene que ver con derivado de la industria animal y demás, y no de otras industrias ni de otros materiales que pueden llegar, por un lado, a la confusión y al engaño al consumidor, y por otro lado también a una competencia desleal respecto de quienes efectivamente trabajan en la industria del cuero como conocemos, y no en los derivados que tienen otros resultados y que además no tienen la sustentabilidad que sí tiene el cuero por ser biodegradable y demás con el tiempo, y no así otros elementos que son derivados del petróleo, de los plásticos y demás. Pero básicamente esa es la inquietud. Digamos, entendemos que es muy legítimo trabajar en esto, que contribuye a asegurar digamos, el sostenimiento de la industria, las reglas claras y por supuesto los puestos de trabajo, y aparentemente hubo un consenso en avanzar en ese sentido, en poder, digamos, amalgamar todos los proyectos y poder sacar un dictamen. Ahora el miércoles va a haber reunión de asesores, que además estaba la diputada Yutrovic, que es la presidenta de la Comisión de Derecho del Consumidor, así que, digamos, ella estuvo de acuerdo en que la reunión de asesores sea conjunta, y veremos, según los resultados, si podemos avanzar también en una conjunta para dictaminar o si seguiremos el trámite parlamentario previsto, que es dictaminar primero en industria y después en consumidor. La verdad es que por lo menos desde esta comisión y desde la presidencia que ejerzo, la idea es poder acelerar y darle mayor agilidad a los trámites, así que si tenemos la oportunidad de hacerlo de manera conjunta, bienvenido sea. Diputada Amanda Alma, la saluda. Diputada Romero, preguntarle también sobre la agenda de su comisión. Es una comisión muy importante, la de industria, en un contexto, bueno, que la industria está en una situación compleja, ¿no?, con parte de su capacidad instalada sin utilizar, detenida. ¿Qué análisis hace de este contexto desde la comisión que usted preside y qué proyectos tiene en vistas para avanzar? Bueno, digamos, justamente conversamos eso también en la comisión. Digamos, hay muchos proyectos de los cuales no somos cabecera y por lo tanto, a ver, no es
no termina siendo útil avanzar sin ser cabecera. Así que bueno, habrá que ver y lo conversábamos con los autores de los proyectos que quieran incorporar el giro, que quieran cambiar el giro como para que ellos hagan la petición según obviamente lo que corresponde por nuestro reglamento parlamentario. Sin perjuicio de eso, sí es una comisión que está abierta, que estuvo siempre abierta, pasó el año pasado donde digamos convocamos a la industria naval, a los trabajadores de la industria naval, estuvimos trabajando con la industria del hidrógeno verde y digamos abiertos a poder avanzar en todas las temáticas que propongan, no solo yo, sino sobre todo todos los miembros de la comisión. Así que ahora estamos avanzando en poder coordinar una entrevista, una reunión, mejor dicho, perdón, con las nuevas autoridades de la UIA, que también estaban interesados en que podamos tener ese espacio, así que estamos coordinando con ellos una fecha, con quienes ya estamos en contacto. Y por otro lado también, respecto de la situación de las pesqueras, de las marítimas, digamos, estamos viendo si podemos coordinar una conjunta con marítimo, o si no, será únicamente de industria para poder también escuchar a todos los actores. En ninguno de los dos casos será en el marco de un proyecto de ley, porque no hay ningún proyecto puntual al respecto, pero sí, digamos, dentro del ámbito de competencia de la comisión. Bien. Diputada, ¿usted qué opina de las quejas que hay en la industria sobre la situación como que del dólar estabilizado en algunos casos las perjudica? A ver, con la industria que estoy más familiarizada, para ser honesta, es con la industria hidrocarburífera y de las energías. Claramente, para incentivar ese tipo de inversiones, entendemos que el dólar está en un precio que, como dicen, digamos, barato. Digamos, cuando se salió el cepo, se creyó que se iba a sincerar un valor mucho más alto del que tenemos hoy. No sé si mucho más alto, pero algo más alto, ¿no? Y que fuera más competitivo para los inversores. Esto no está sucediendo. Algunos dicen que de manera artificial por digamos, determinados manejos que tiene la economía. No es mi especialidad, no sabría decirlo, pero entiendo que hay un margen que está faltando para que sea más rentable y me parece que también tiene que ver con eso, poder tener la oportunidad en la comisión de conversarlo, de escuchar todas las campanas, porque hay quienes sostienen algo distinto de lo que estoy diciendo yo, y la comisión, digamos, lo que tiene que hacer es, digamos, poder reflejar y darle voz a todos aquellos que quieran expresarse. Ana, hay un tema que sin dudas ya se empieza a perfilar para la próxima semana, que tiene que ver con la posibilidad de ser convocada a la Cámara para una sesión especial con temas jubilaciones. ¿Cómo está la discusión? Vimos qué es lo que pasó en el plenario de comisiones respecto al PRO que con la firma de los dictámenes, pero en el seno del bloque, ¿cómo discuten este tema de jubilaciones? Mira, todavía no hemos tenido reunión de bloque para hablar puntualmente en ese sentido. Sí había distintas posiciones al respecto. En mi caso, como no estoy en ninguna de las comisiones, no soy firmante de ninguno de los dictámenes, pero desde lo personal considero que el dictamen que fue firmado y acompañado y elaborado por Dayana Fernández Molero, por María Eugenia Vidal y por Germana Figueroa Cosas, si me puedo estar olvidando a alguien, espero que no, por lo menos de mi espacio, me parece que es muy acertado, me parece que es muy importante. Nosotros venimos acompañando al gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con estabilizar la macro, digamos, con ordenar las cuentas y demás cuestiones que sabemos que apoyamos y que desde el PRO siempre pregonamos aún antes de que la Libertad Avanza fuera una alternativa electoral. Ahora bien, también creemos que la micro hay que prestarle atención, que hay una serie de distorsiones que son muy difíciles de manejar y que tienen que ver en este caso con lo que es el sistema previsional, que nunca nadie termina de tomar el toro por las astas, porque bueno, tiene un costo no solo fiscal, sino también político, buscar una solución un poco más
definitiva, pero tampoco la respuesta puede ser mirar para otro lado y seguir difiriendo el tratamiento del tema, ¿no? La comisión de la comisión de la comisión. Así que a mí me parece que lo que plantea ese dictamen de minoría que firman muchas compañeras del PRO es acertado, o sea, por lo menos va en el camino de poder reconocer a aquellas personas que hicieron sus aportes y que tengan una mejora proporcional respecto del que no aportó nada y respecto y también en relación al que sí siempre ha hecho sus aportes en legal tiempo y forma, o sea, tiene que haber una diferencia, no puede ser todo lo mismo, porque en sí misma esa política de da lo mismo el que cumple que el que no cumple, no deja de ser un incentivo a no cumplir. En un contexto muy complejo, porque tenemos una expectativa de vida cada vez más alta, porque tenemos cada vez generaciones jóvenes que no les más allá de las dificultades para obtener un trabajo en blanco y demás, digamos, también tienen otra idiosincrasia respecto de su aspiración de obtenerlo o no, y el 50% de la economía está en negro. Entonces, compatibilizar todo eso no es sencillo, pero mirar para otro lado tampoco es una solución. Y, diputada, en esa línea, preguntarle también cómo ve la posibilidad de una reforma integral del sistema, es parte de lo que se plantea también desde el Gobierno Nacional como alternativa a todos estos debates. Sí, por supuesto, yo entiendo que esa es la solución de fondo, pero lo que no podemos hacer es seguir pateándola para adelante. El dictamen que nosotros apoyamos, de alguna manera, plantea una modificación y deja también las puertas abiertas para profundizar esa reforma en los términos más sustentables y prolijos posibles. Pero digamos, en el mientras tanto, me parece que hay que enfrentar el problema y algo hay que decir. Claro, en eso se refiere a la propuesta de un sector del PRO de la prestación proporcional. Ahora, en el tema, exactamente, para que se reconozcan los aportes de los que no llegan a los 30 años. En el tema del bono, porque hay dos propuestas, es otro dictamen donde el PRO ahí no se definió para aumentar el bono. Algunos piden a 100.000 y otros piden a 115.000. ¿Usted tiene posición al respecto? No, la verdad que no tengo todavía posición al respecto, ni la tiene o la tenemos desde el bloque, porque como les señalaba al principio, no estoy en ninguna de las comisiones, sí trabajamos en lo que, digamos, teníamos más a mano y poder contribuir con aquellos que están en la comisión y, digamos, esto que me plantea probablemente sea objeto de la próxima reunión y ahí podremos fijar una posición. Ana Clara Romero, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Ahí estaba la diputada Ana Clara Romero del PRO de la provincia de Chubut. Nos anticipó que podrían llegar a una reunión informativa en la Cámara de Diputados las nuevas autoridades de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que es uno de los actores fundamentales del desarrollo económico argentino y que, bueno, por estas horas también seguramente plantearán algunas modificaciones del sistema, ¿no? Fueron parte del debate allá por el 2024 con el RIGI, con la ley Bases, donde finalmente se aprobó este régimen de inversiones, de grandes inversiones, y veremos, bueno, en relación a las inversiones que ya existen en Argentina el desarrollo industrial, que en general son pequeñas y medianas, o algunas también grandes, veremos cómo se articulan políticas desde aquí y siempre pensando en el presupuesto, que cada vez falta menos, ¿no? Entre una cosa y la otra, septiembre está a la vuelta de la esquina. Bueno, y es el 15 de septiembre cuando tiene que ingresar el presupuesto y veremos si se da la misma metodología que se dio en el año 2024, ¿no? La presentación hecha por el propio presidente que venga a defender su proyecto de ley de presupuesto aquí al Parlamento Nacional, pero para eso todavía Falta bastante, pero bueno, no tanto al fin de cuentas, ¿no? Claro, unos 4 o 5 meses. Te había dicho que 15:30 se reúne justamente la comisión que preside el diputado López Murphy, que es la Comisión de Defensa, donde hay varios proyectos de declaración alrededor de una
15 proyectos hay, entre proyectos de declaración y de resolución, muchos pedidos de informe que tienen que ver sobre todo con la obra social de las Fuerzas Armadas. Hay también la diputada Rieta de el bloque de Fuerza del Cielo plantea del oficialismo pedido de informe respecto a las prestaciones y a los alcances que tiene sin lugar a duda la articulación entre el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y las responsabilidades del Ministerio de Defensa y también el Ministerio de Desarrollo Social, también en relación a la fábrica de aviones de la provincia de Córdoba, un proyecto de resolución para pedir informes sobre las cuestiones relacionadas con la situación de la fabricación de fábricas de aviones, FADEA, justamente. También hay varios, Agos Carreño, Esteves y Propato, distintos bloques, distintas provincias, Córdoba y Buenos Aires pidiendo información, y algunas que tienen que ver también, como decíamos, con la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas, que es el otro gran tema que va a tener, además de declaraciones por parte de los diputados, pedidos de declaración por el Día de las Héroes de Malvinas, familiares de Malvinas. Hay varios diputados nacionales, vos bien señalaste, Aman, que preside esta comisión Ricardo López Murphy. Varios diputados le han planteado, Ricardo López Murphy es muy amplio a la hora de llevar adelante su comisión. Recibe y escucha mucho las sugerencias que le van planteando los diferentes integrantes de la Comisión de Defensa para encarar un tema determinado. Varios diputados le han planteado y le han anoticiado que presentaron pedidos de informes al Ejecutivo, principalmente al Ministerio, directamente al ministro Luis Petri sobre distintos temas, pero que le están sugiriendo que termine de concretar una invitación formal al ministro para que venga a la Comisión de Defensa. Algo que podría producirse el próximo día miércoles, cuando se reúna, cuando haya reunión de comisión, que más allá de aprobar los pedidos de informes al Ejecutivo, se termine de aprobar una suerte de citación, invitación. Martes a las 15:30 el martes a las 15. A las 15:30. El día martes puede llegar a concretarse facultar los diputados a Ricardo López Murphy para que inicie las conversaciones con el ministro Luis Petri para que venga al Parlamento Nacional. Recordemos que el año pasado se discutió en varias oportunidades en esta comisión una modificación a la Ley de Defensa Nacional para incorporar a las Fuerzas Armadas a la seguridad interior. Vinieron varios exministros de Defensa, distintas gestiones políticas, distintas orientaciones políticas también. Bueno, cada uno con su opinión, en general mayoritariamente no coincidiendo con esta definición, estas posibilidades de que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, pero quedó ese debate abierto, la ley bajó un poco de la agenda pública y sería una nueva instancia, ¿no? Porque después muchos no se volvieron a reunir en defensa, así que estas son otras instancias. Y después para el miércoles también están citados a las 10 de la mañana. Hay 3 comisiones en simultáneo. La Comisión de Turismo, la Comisión de Finanzas, que van a estar discutiendo sobre los créditos laborales por la depreciación de la moneda, y luego también la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa con distintos proyectos, distintos temas que van a tratar de, encaminar un poco las comisiones siempre y cuando haya sesión o trabajarán hasta la hora de la sesión, que en general es al mediodía. Bueno, por eso hay que ver cómo empiezan a llevarse adelante estas conversaciones, que el lunes van a encarar los bloques de la oposición. La convocatoria, por lo general, si se ponen de acuerdo y hay convocatoria a sesión especial, es el miércoles a tipo 12 del mediodía, 12:30. Exactamente. Y también habías dicho vos, cuando estábamos en los títulos al principio del programa, que habría posibilidad de emplazar algunas comisiones, ¿no, Silvia? Sí, tema universitario. Claro. Es el emplazamiento que queda, porque hay proyectos para aumentar el presupuesto de las universidades, que vuelven a quejarse de que están con muchas dificultades económicas. Bueno, hay un proyecto de Maximiliano Ferraro para tratar ese tema, y hay acuerdo en los bloques de opositores de hacer un emplazamiento. ¿Qué serían las comisiones de educación y la comisión de presupuesto? Exactamente, nuevamente sobre ese tema. Y emplazar a las 2 comisiones. Sí. Recordemos que una la preside José Luis Esper
y la otra Alejandro Finocchiaro. Bueno, en este caso emplazar a las dos comisiones, pues en ningún momento Educación tampoco fue convocada. Claro. No se están convocando, no se están reuniendo en una agenda permanente y los proyectos ya fueron girados y presentados. Ahí sería cabecera la Comisión de Educación, en definitiva, ¿no? Sí. En Claro. concordancia con presupuesto. Y hay otro tema que también quiere ver si se puede emplazar, pero igual todavía no había acuerdo en Agricultura, sobre el tema de que no se puedan modificar. Acuérdense que en junio vence la baja de las retenciones agropecuarias. Entonces, si no hay ninguna modificación, vuelven a subir. La gente del campo no quiere que vuelva a subir. Claro. Hay un proyecto de Carlos Gutiérrez para que no se puedan aumentar en todo el 2025 las retenciones y bueno, ese es el proyecto que quieren también sacar emplazamiento. Bueno, ahí es otro de los temas porque también involucra a otros sectores políticos, ¿no? En algunos casos, sectores políticos, ocurre en la provincia de Córdoba, que por momentos tiene entendimientos con el gobierno nacional. Sí, no en este punto. No en este punto, ¿no? Claro, exactamente. Ahí hay, me parece que una jugada que van a ser los propios gobernadores provinciales. Sí, claro. Hablamos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, donde le van a pedir, Entre Ríos, donde le van a pedir a los diputados que que tengan una postura y un juego más fuerte respecto al tema de retenciones. Atilio... Si es que no hay un acuerdo con el gobierno nacional. Claro, ¿no? Atilio Benedetti está presidiendo esa comisión. Exacto. Y viene discutiéndolo ya en varias oportunidades. Bueno, además de un régimen de grandes inversiones para el agro, también está planteando una preocupación por la cuestión de las retenciones y hay varios proyectos, los hemos repasado acá también en relación a estos temas. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener que estar aquí muy atentos a cómo van las actividades. Por ahora ya están conformándose la agenda para el martes, durante toda la jornada, desde el mediodía hasta las 4:30 de la tarde y el miércoles en las primeras horas de la mañana con esta posibilidad de que haya una sesión a partir del mediodía. Sí, bueno, van a ser los momentos fundamentales, más allá de todas las reuniones fuera de agenda, que van teniendo los diputados y los contactos que van a tener, no sé si este fin de semana, porque este fin de semana le van a prestar mucha atención a las elecciones. Como todos compiten, nadie quiere hablar con su competencia, digamos, ¿no? Porque hay diputados de todos los bloques. Llegamos hasta el final. Silvia Ratcher, muchas gracias por este viernes. Como siempre, te esperamos la próxima semana. Exactamente. Volveremos acá con algún otro informe y a tratar a fondo algunos de los temas que se están tratando en el Congreso. Muchísimas gracias. Siempre los esperamos porque es una buena forma de parar un poco la pelota de la actividad parlamentaria diaria y revisar los antecedentes. Fer, bueno, acá llegamos al final. Llegamos al final, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.